El gallo maldito. Escrito por Cofradías de Brujas. Esta historia se desarrolla en tiempos no muy lejanos. Es de todos bien sabida la afición hacia los palenques y las peleas de gallos en México. Sin embargo, pocos se toman el tiempo a veces para saber realmente el origen o procedencia de los emplumados gladiadores. Y es que la gente corriente, aquella que solamente ve en ellos un show sin más importancia más allá de las apuestas, ignoran que muchos de ellos ni siquiera han sido criados en México y algunos ni siquiera se sabe de dónde salieron, como el caso de un gallo maldito de origen desconocido. A este bonito ejemplar negro con la cresta, la cara y las patas totalmente rojas simplemente le llamaban Diabo, diminutivo en portugués de Galo do Diabo, pues fue precisamente en Brasil donde los propietarios originales lo vinieron casi a rematar. Es más, le rogaron a Alfredo Trejo para que lo comprase. Los pobres hombres, Tiago y Celeleu, venían prácticamente muertos de sed y hambre. Viajaron por días como escapando de algo que les persiguiera, pero en la hacienda de Trejo se les dio cobijo, alimento, y a cambio solamente quería conocer el origen del singular gallo. «Me disculpo, meu amigo», dijo Celeleu a Alfredo. «Este galo é muito perigoso, trae consigo la desdicha a quien lo posee». Pero Tiago interrumpió, diciendo que no era que el animal fuera un perdedor. Muy por el contrario, les trajo dinero, fama y fortuna por todo Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraíba y Sao Paulo. Ese no era el problema, sino las cosas espantosas que sucedían en las noches. Alfredo miró detenidamente al curioso animal. Él no era un hombre supersticioso, al contrario, al darse cuenta de la fina estampa que portaba el gallo, inmediatamente supo que la suerte le había sonreído, o al menos eso era lo que pensaba. Lo caló con uno de sus mejores ejemplares y Diabo lo hizo pedazos. No había duda de que les pagaría lo que pidieran a ese par de brasileños, quienes, maltrechos y en pésimas condiciones, solamente buscaban volver a su país. No querían volver a estar cerca de ese endemoniado animal un momento más. Alfredo les pagó más de lo que solicitaban. Simplemente querían 5,000 pesos para volver a su patria, pero Alfredo les dio 25,000. Sabía que bien valía la pena. Le habían ahorrado el viaje y lo engorroso de la casa de talentos. Además, esa suma no era nada comparado con lo que el Galo do Diabo le daría a ganar. Ya estaba saboreándose las jugosas ganancias. Despidió cortésmente a los hombres y se dio cuenta que el gallo no les quitó la mirada de encima hasta que se perdieron en el camino. Trejo sabía que no estaba ante un simple animal, no uno cualquiera de menos, y le hizo una promesa solemne: «Dame a ganar siempre y siempre tendrás una vida llena de lujos y comodidades». El gallo miró a Trejo y prácticamente pareció comprender qué quería ese hombre de él, por lo que cantó y se bajó del lujoso escritorio, posándose en un cojín junto a la chimenea. Era claro que ese animal no se quedaría en los gallineros junto con el resto. Desde ese día, cada soltador, amarrador o caponero que intentaba acercarse a Diabo era recibido por las poderosas patadas del animal. «Don Alfredo dispense, pero ese carajo animal no va a servir para las contiendas. Es muy bruto y no se deja ni agarrar. Perdóneme, patrón, pero nadie se le quiere acercar». Alfredo notó que sería cosa suya atender personalmente al animal, y así lo hizo. Levantó cuidadosamente al gallo y éste se quedó manso ante las manos de su amo. «Bueno, bola de zonzos. De menos van a cargar todo el equipo y los capones. Vámonos al palenque, que se nos hace tarde», riéndose de sus empleados. Trejo iba en su camionetón al frente, acompañado solamente de su gallo. «Desde ahora serás el diablo. Estamos en México y aprenderás cómo se hacen las cosas en mi tierra,
Pero la promesa sigue en pie. Dame mucho dinero y te trataré como rey. El animal, como si comprendiera, miraba a su amo y se echó junto a él. No iba enjaulado. Trejo sabía que ese animal era especial y por alguna razón entendía que no escaparía ni saldría volando. Los galleros profesionales son raros, pero conocen perfectamente a sus animales y reitero que el diablo no era un gallo como los otros. Tenía algo especial aparte de su aspecto. De hecho, la cresta al crisparse parecían un par de pequeñas astas, unos cuernitos que apenas si se notaban. Además, ese contraste de colores en su piel y plumaje no eran para nada fáciles de encontrar. Por lo que Trejo entendía que tenía algo muy especial en ese gallo, su sola presencia imponía, mejor dicho, amedrentaba e incluso asustaba un poco. Esa mirada negra, inexpresiva, sumado a la estampa gallarda y airosa del plumífero, indicaban algo majestuoso pero a la vez misterioso en ese animal. Llegó al palenque puntual la pelea de compromiso. Sería contra la casa de Matías Rubio, del poblado de Santiago Apóstol, mientras que Alfredo pelearía por el pueblo de Atotonilco, que tenían un pique aguerrido desde hacía más de un siglo y habían protagonizado encarnizadas batallas en el ruedo en el estado mexicano de Guanajuato. Y mientras Matías estaba rodeado de sus asistentes, Alfredo entró solo al ruedo. No dijo nada, mientras que el otro partido estaban alardeando, cosa muy común entre quienes saben que solo la bulla pueden sacar de control al oponente, especialmente cuando saben que van a perder. Ni siquiera podía llamársele pelea, fue simplemente un juego para el diablo dar cuenta del pobre gallito que le pusieron enfrente. Había sido un giro muy hermoso. Pero todo terminó rápida y violentamente cuando el diablo le dio un certero navajazo al pescuezo del giro. La cabeza del gallo salió volando a los pies de su amo. Todos quedaron estupefactos y en silencio, mientras el diablo cantaba y se comía el cuerpo de su rival. La atmósfera callada estalló repentinamente en ovaciones y vítores para Alfredo y el gallo negro cornudo, quien cantaba en el centro del ruedo triunfante y altanero, dando a entender su superioridad combativa ante quien quisiera retarlo. Alfredo estaba que no cabía en sí de alegría. Los capataces le preguntaron qué harían. Él los mandó a la carnicería y al mercado, encargando algunas cosas. Al llegar a su finca, colocó varios manjares delante del animal, quien rechazó todos exceptuando dos. Una gran bola de carne molida, además de peras dulces. Solamente comía eso, y le gustaba el vino tinto. Era un extraño animal, pero tal como lo prometió, Alfredo le acomodó un lugar cerca de su chimenea favorita. Le compró un mullido cojín exclusivo para él y se dedicó a contemplarlo en silencio, observando maravillado cómo se zampaba 1,5 kilos de carne, media docena de peras y una botella de vino tinto como si nada para quedarse plácidamente dormido. Pasando la medianoche, Alfredo se fue a la cama mientras el noticiero pasaba una noticia que le estremeció un poco si acaso: un accidente aéreo con destino a Brasil donde perdieron la vida todos los pasajeros. No lo habría asociado con nada. De no ser por las fotos de las personas que lo abordaron, Tiago y Celeleu iban en ese vuelo. Los pensamientos del gallero se vieron interrumpidos por un alboroto. «Patrón, afuera. Está un señor como africano. Desea hablar con usted». El diablo se paró como de rayo y corrió hacia afuera. Alfredo notó con asombro cómo el animal corría a los brazos de aquel elegantísimo hombre. «Amigo, veo con agrado que has cuidado bien de meu menino. Cúmplele siempre lo que le prometiste. Dale de comer lo que le gusta, y nunca te faltará nada: dinero, vino, mujeres, lo que quieras, pero él no debe estar ocioso. Él te dirá cuando quiera salir. Déjalo que por la mañana volverá contigo. Ahora me despido, chao galera». Alfredo sabía que no estaba ante un simple mortal y se animó a preguntar: «¿Con quién tengo el placer de hablar, mi señor?» «Meu nomi es Segredo, pero puedes llamarme Exu».
Yo soy ese a quien tú llamas diablo. Y encendiendo un enorme puro, el hombre se fue carcajeando, perdiéndose en las sombras de la medianoche. Los hombres de Alfredo Trejo estaban meados de miedo, pero él estaba fascinado. Eso solamente podía significar que tenía el éxito y el futuro asegurados, y tal como Eshu le dijo, al diablo nunca le faltó su comida favorita, y llegó el día en que no tuvieron peleas. El gallo se paseaba de un lado al otro, sabía Trejo qué significaba dejarlo salir, y lo hizo en cuanto abrió la puerta. El gallo salió velozmente. Ni siquiera pasaron 2 minutos cuando escuchó los lastimeros gritos de perros a la lejanía. Se preocupó pensando que los coyotes andaban cerca. Quiso salir, pero el elegante mulato le había dicho que no debía molestar al gallo cuando saliera a cazar. A la mañana siguiente los caporales llegaron alarmados con noticias extrañas y estremecedoras. Lo que escuchó la noche anterior de hecho no fueron perros, sino los mismos coyotes. Patrón, algo mató a 6 coyotes. Están hechos pedazos a las afueras del rancho. Alfredo se quedó pensativo mientras el gallo se echaba a sus pies, como recordándole que esa tarde tenían pelea. Así lo hizo. Se fueron a Celaya con la firme intención de ganarse los millones que alcanzaba la bolsa ganadora. Y no les costó mucho trabajo ganarla. El caso era que mientras más peleaba el diablo, mayor era su sed de sangre, y las noches en que no había pelea, salía a cazar como ya se había hecho costumbre. La escena a la mañana siguiente de la salida del gallo era aterradora. Encontraban un camino sangriento de perros, gatos, coyotes, zorros, mapaches, zorrillos, tlacuaches y cacomixtles muertos y semidevorados regados por todo el camino. No importaba mientras que el diablo le siguiera dando a ganar millones. Cualquier sacrificio era insignificante y lo que tenía que pasar fue inevitable. Alfredo se fijó en Cruz, la hija mayor de Matías Rubio. Ellos eran rivales, mas no enemigos, y eso sería una especie de tregua, pues entre familia no se puede hacer guerra. Es la norma, el código de honor no escrito entre rancheros, y sería un respiro para la casa Rubio, además de que Cruz era hermosa, hogareña y devota, la esposa perfecta para Trejo. Todo era maravilloso entre la parejita de novios que no tardaron en contraer matrimonio. Sin embargo, las cosas no tardarían en irse al traste en cuanto Cruzita se cambió a su nueva casa. Notó inmediatamente la presencia del gallo, y el diablo sintió que algo no iba bien con esa muchacha. Apenas le dijeron el nombre del gallo, ella se apartó espantada, se santiguó y dijo que no quería estar cerca de ese animal, por lo que Alfredo y ella se cambiaron a la habitación de más al fondo de la casa. El problema no eran los gallos o las peleas. Cruz estaba acostumbrada a eso. El problema real era su absurda devoción. Cualquier cosa que tuviera que ver con el diablo, es decir, Satanás o el infierno, ella exageradamente hacía todo un drama. Eso no incomodaba a Alfredo. Sin embargo, no reparó en el diablo, que parecía presentir que la presencia de esa mujer afectaría su costoso y lujoso estilo de vida. Fue en una de esas noches en que el gallo infernal salió de cacería que se ensañó con más fuerza que nunca, atacando no solo a cuanto animal se le pusiera enfrente solo por diversión, sino que se atrevió a meterse en los corrales de las fincas vecinas, especialmente donde sabía que no simpatizaban con Alfredo, asesinando sin piedad a un hato de cerdos y unas cuantas ovejas. Las cosas se descompusieron y la gente señalaba a Alfredo, todo gracias a las cosas que hablaba su propia esposa en las reuniones de la comunidad parroquial del pueblo. Esto llegó hasta los palenques, donde comenzaron a abuchear al diablo y a Alfredo junto con él. Sin embargo, Trejo, ya molesto, les dijo que los sermones eran para la iglesia y que al palenque se venía a apostar y a dar culto a la muerte de los valientes peleadores. Así la gente se calmó y nuevamente ganó una fortuna. Esa noche celebró y quedó tan borracho que al llegar a casa
Inmediatamente se quedó dormido. Cruz, pensando quizás que sería una acción bondadosa y agradable a Dios, se acercó en silencio al gallo y le arrojó una bandeja de agua bendita. El gallo enloqueció y escapó rompiendo la ventana. Toda la noche y todo el día no volvió a ser visto. Alfredo no estaba molesto, estaba preocupado y asustado. Amaba a su mujer, pero también amaba a su gallo. Después de todo, era quien lo había vuelto asquerosamente rico. Y esa noche, Alfredo recibió una visita inesperada. Los gritos de los hombres fueron los que le hicieron salir. Era Eshu en persona. Te dije que cuidaras bien de él, fallaste, nos traicionaste, y ahora entenderás por qué Tiago y Seleleu tuvieron que intentar escapar de mí. El señor de la medianoche no dijo nada más. Se dio la media vuelta y sin más se perdió entre las sombras. Alfredo estaba desconcertado, no sabía de qué sería capaz el diablo. Y fue a ver a su mujer. ¿Qué has hecho, escuincla caraja? La chica, asustada, le contó todo lo que sucedió y cómo pensó que el agua bendita purificaría al gallo. Pero algo empezó a suceder afuera. Gritos, disparos y palabras altisonantes se dejaron escuchar por toda la ranchería. Algo estaba atacando sin ton ni son no solo a animales, sino a personas. La brutalidad y salvajismos no se habían visto ni siquiera con las fieras más feroces del monte. Todos hablaban de un ser emplumado, del tamaño de un avestruz que atacaba sin piedad a todo el que se le pusiera enfrente. Al describir el color, Alfredo se estremeció de pies a cabeza. Los colores coincidían, pero el tamaño no era el correcto. Los gallos no crecen tanto. Y fue cuando escuchó los vidrios quebrarse y el grito desesperado de Cruz pidiendo auxilio. Tomó su escopeta y corrió donde su esposa. Lo que encontró lo hizo pegar un grito de terror absoluto. Eso no era un gallo, era una aberración, un engendro del infierno que había matado a su mujer, la había despedazado y se alimentaba de ella. Cuando los hombres llegaron, encontraron a su patrón totalmente desquiciado, gritando, y el cadáver de la señora hecho jirones de carne ensangrentada, pero a nadie más en la habitación. Alfredo quedó totalmente loco. Ni todo su dinero hubiera sido capaz de curarlo. Terminó en la calle buscando qué comer en la basura, con un terror inexplicable al canto de los gallos o la cercanía de estos. Mientras tanto, en algún lugar de Brasil, un extraño gallo negro ganaba todas las peleas que le pusieran enfrente para su nuevo dueño. Seleleu tenía razón. Ese animal puede darte todo lo que deseas, pero tarde o temprano te alcanzará la pena y la desgracia, hasta quitártelo todo, inclusive la cordura o la vida.